La charla la preparamos junto con Andrés Cuinque y Agustín Núñez y realmente fue un ejercicio bastante productivo, bastante interesante porque tuvimos varias reuniones, estuvimos discutiendo unas cuantas cosas que resultaron muy interesantes, yo creo, no solo para esta charla, sino para el trabajo futuro, así que estuvo muy bueno. Y vamos a hablar de productividad potencial y desafío de los sistemas agrícolas de alta producción, por lo menos de una parte de lo que ese título implica, porque ese título es bastante amplio en realidad. Y para comenzar, una de las cosas que a mí nos parecía interesante presentar es si consideramos la productividad solo limitada por el clima, si consideramos si el clima fuera la última limitante a la productividad en nuestra región, en el lugar donde estamos, y es lo que está en la figura aquí de la izquierda, este mapa que tiene colores verdes, lo que vemos aquí es la productividad que estaría limitada solo si consideramos la cantidad de radiación solar, la temperatura y la precipitación. Y una de las cosas que se destaca es que nuestra región tiene valores muy altos de productividad comparado con el resto del mundo, sobre todo si comparamos, excluyendo obviamente las zonas de selva, las zonas tropicales, pero las zonas agrícolas, dentro de las zonas agrícolas la productividad en nuestra región es muy alta. Del orden de los 25 o 30 toneladas de materia seca por año, según este trabajo. Y la otra particularidad es que, de vuelta, si consideramos las temperaturas y la capacidad de tener estaciones de crecimiento en el área agrícola, y ese es el gráfico que está del lado derecho, vemos que dentro de las zonas agrícolas del mundo, nuestra región es de las pocas regiones que pueden o que tienen la capacidad de hacer doble cultivo, sobre todo si consideramos las que son exportadoras netas de productos alimenticios, porque obviamente India y China también tienen zonas que se puede hacer doble cultivo, pero salvo Estados Unidos y nuestra región de Sudamérica, el resto de las regiones están limitadas a una estación de crecimiento al año. Y estas dos figuras tienen un poco que ver entre sí, porque en definitiva esta productividad muy alta, anualizada, dada por la temperatura, radiación solar y precipitación, depende en buena medida de que se aproveche toda la estación de crecimiento, de que exista doble cultivo. Y explotar esa productividad en un ecosistema natural que evoluciona en un periodo muy largo de tiempo probablemente logre realizar esa productividad, un ecosistema natural. A nivel de producción agrícola o agropecuaria, explotar esa productividad al mismo nivel que tiene el sistema natural, eso en sí es un desafío. Y si vamos concretamente a lo que sucede cuando tenemos una rotación agrícola y en los sistemas agrícolas, y este trabajo compara la productividad, cuál es la brecha de rendimiento, es decir, la productividad, qué porcentaje de la productividad posible alcanzan los cultivos, lo que vemos es que nuestra región nuevamente tiene una brecha de rendimiento relativamente grande, sobre todo si nos comparamos con las zonas productoras agrícolas de Estados Unidos, de Europa o de Asia. Nosotros en general es bastante, en promedio podríamos decir que para la mayoría de los cultivos tenemos una brecha de rendimiento que está en el entorno del 50-60%, cuando podrían en otros lugares o se podría alcanzar, o se asume que se podría alcanzar un 80 o 90% de la productividad posible a nivel de campo, a nivel de chacra. Entonces hay margen para mejorar importante. Y en ese contexto y con esa introducción, el objetivo que nos planteamos con Agustín y con Andrés fue tocar 3 puntos en los que podemos mejorar el sistema para mejorar la productividad y reducir la brecha de rendimiento. Y los 3 puntos están listados ahí y vamos a ir yendo uno por uno. En primer lugar, cómo mejorar el uso del agua. Y en ese caso tenemos una herramienta o un trabajo reciente que hicimos en el año pasado, en el que analizamos el uso de un pronóstico estacional para poder planificar la estación de crecimiento. Y tiene mucho sentido, van a ver ahora, para este año en particular. Y el objetivo de este trabajo fue evaluar el pronóstico de IRI, que se libera para diferentes trimestres en el año. Entonces se va liberando, por ejemplo, para el trimestre diciembre, enero, febrero, que es de importancia para la soja porque es cuando cae el periodo crítico o cuando puede verse afectado fuertemente
el rendimiento de soja. Y el pronóstico se libera en 4 momentos. Por primera vez se libera el 15 de agosto, luego el 15 de septiembre, el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Se va actualizando el mismo pronóstico para este trimestre, por ejemplo. En realidad el pronóstico se libera para varios trimestres que se van solapando con diferencia de un mes. El pronóstico liberado el 15 de agosto, ya me imagino que ustedes lo habrán visto porque estas imágenes circularon por las redes mucho estos últimos días, es este. Este es el pronóstico para el trimestre septiembre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre, como ven se van corriendo en un mes los trimestres, noviembre, enero, febrero. Y lo que está coloreado es la probabilidad de ocurrencia de una de 3 categorías. En este caso es precipitación por debajo de lo normal, que son colores marrones y amarillo, precipitación por encima de lo normal, que son colores verdes y azules, y precipitación en torno al tercil normal, en torno a lo normal. Es claro y estamos en un momento en que estamos en una fase del fenómeno ENSO en que para esta región hay una proyección de una probabilidad muy alta de precipitación por debajo de lo normal, sobre todo en los meses de la primavera, pero también se extiende hasta diciembre, enero, febrero. Esto va a impactar fuertemente los rendimientos. Entonces, el trabajo que nosotros nos planteamos fue, primero, validar con Gonzalo Rizzo, que fue quien lideró ese trabajo, en primer lugar, validar si este pronóstico se cumple efectivamente en la realidad para nuestra región, y luego cómo podríamos adaptar el manejo de soja dado que existe un pronóstico de este tipo y que podemos tenerlo 3 meses y medio antes de diciembre, enero, febrero. Entonces, en este caso, en esta figura mostramos la validación de efectivamente cuando se pronostica de precipitación por debajo de lo normal. Aquí están todos los trimestres en el perímetro de este círculo. Y por ejemplo, si vemos para el trimestre diciembre, enero, febrero, cada barrita es un momento de liberación. La primera es la que correspondía, dijimos, el 15 de agosto, 15 de septiembre, 15 de octubre y 15 de noviembre. 3,5 meses antes de que ocurra este trimestre, 2,5 meses antes, 1 mes y medio antes o 15 días antes. Y esta es la capacidad de acierto. Las veces que la acierta, 75 veces de 100 veces que se emitió un pronóstico con precipitación debajo de lo normal, efectivamente para la localidad de Mercedes, en los últimos 20 años, que hay datos, ocurrió precipitación por debajo de lo normal. Es decir, la capacidad de predicción es altísima y deberíamos creerle al pronóstico porque se cumple. Y 77% de las veces en promedio para todas las localidades para este trimestre. Si vemos cuando el pronóstico pronostica por encima de lo normal, es un poco menor la probabilidad, la capacidad de acierto es 60%, pero igualmente en la primavera, que es cuando nos importa, los pronósticos nos importan para la zafra de verano, la capacidad de predicción es bastante buena. Entonces, la primera pregunta, ¿hay capacidad? El pronóstico es bueno, tiene buena capacidad de acierto y es posible utilizarlo entonces para tomar decisiones de manejo. Y para evaluar el impacto que podría tener el uso del pronóstico, utilizamos un ejercicio de simulación, con un número muy alto de simulaciones de diferentes escenarios de cultivo de soja, ya sea de soja de primera o soja de segunda, y 3 prácticas de manejo. Una práctica o 3 estrategias de manejo. Una estrategia de manejo que sería la mejor estrategia de manejo para un año seco, que la llamamos BB, y que según simulaciones con el propio modelo de una serie larga, sería retrasar la fecha de siembra hasta la primera quincena de diciembre, por ejemplo. Claro que en la práctica el modelo no incluye la oportunidad de siembra, de que uno tenga la capacidad de efectivamente sembrar un cultivo en condiciones con humedad de suelo que el cultivo se pueda implantar bien. Pero si existieran esas condiciones, es preferible retrasar un poco la fecha de siembra antes que sembrar muy temprano.
La práctica de manejo dominante, que sería sembrar un grupo de madurez 6 de soja en torno al 10 de noviembre, y una práctica de manejo que podemos llamar BA, que es el manejo para un año lluvioso, que sería adelantar la fecha de siembra a octubre, noviembre y sembrar grupos de madurez cortos. Algo similar a lo que se hace en las situaciones de riego. Cuando evaluamos el efecto de estas prácticas sobre el rendimiento en diferentes años, los que se pronostican, los que ocurren con precipitación por debajo de lo normal, los que ocurren con precipitación por encima de lo normal, tenemos estas dos figuras en las cuales están para soja de primera, para soja de segunda, para un año en que hay precipitación por debajo de lo normal o para un año en el que hay precipitación por encima de lo normal. Y lo que vemos es que cuando comparamos en un año debajo del normal, que se pronostica por debajo de lo normal la precipitación, comparamos la práctica dominante, que es la barrita verde, con la barrita roja, existe una ganancia que es de 0,6 toneladas, según el modelo, según las simulaciones del modelo, y cuando se pronostica por encima de lo normal existe una ganancia un poco mayor de capitalizar el año bueno, de capitalizar el año lluvioso, que puede llegar a ser de 1,5 toneladas a 1,6 toneladas. Entonces existe un beneficio mayor en los años lluviosos de poder capitalizar los años lluviosos. Estas son las grandes tendencias. Obviamente los números no necesariamente se van a parecer a los números que desearíamos que se parecieran a los números que ocurren en el nivel de producción. Cuando uno ve resultados de un modelo de simulación y de una simulación de un número amplio de escenarios, que es lo que se hizo aquí, lo que uno tiene que ver son las grandes tendencias, a veces más que quedarse con los números propiamente dicho. Me refiero al rendimiento, cuando uno mira aquí en los rendimientos, que son valores que van hasta 4, 6 toneladas. Y para soja de segunda, la otra cosa que habría que mencionar es que para soja de segunda hay menos variación, hay menos diferencia entre hacer un manejo u otro, porque en realidad la capacidad de cambiar la fecha de siembra del grupo de madurez tiene un impacto muy pequeño porque el rango es bastante reducido. Y otra cosa que me olvidaba mencionar es que cuando uno mira la práctica dominante y vemos a través de todas las simulaciones, la práctica dominante, nosotros consideramos o llegamos a la conclusión de que es una buena estrategia para, sobre todo, evitar los riesgos muy altos de cuando se pronostica precipitación por debajo de lo normal. Si uno evitar este riesgo, si uno hiciera un manejo para un año lluvioso, en un año que efectivamente termina siendo seco. Ahí efectivamente hay una penalización fuerte de rendimiento. Entonces, de alguna manera la práctica dominante es una práctica defensiva de aversión al riesgo, que capaz no capitaliza los años buenos, pero que sí nos está evitando tener años de pérdidas importantes. Y eso es un concepto que creemos muy importante resaltar. Cuando validamos estas tendencias, como les decía, del modelo comparado con datos reales, y vemos datos reales de experimentos de los últimos años, vemos que las grandes tendencias se cumplen y se verifican. Es decir, las grandes tendencias de que cuando no hay limitante de agua, grupos de madurez cortos, sembrados tempranos, son los que tienen rendimientos más altos, ya se veían a nivel experimental y se han probado bastante bien a nivel experimental. Y les recomiendo ver la jornada que hubo en este mismo lugar de cultivos de verano en 2015, en el que Débora Gasso habló bastante sobre esos temas, con la diferencia de que en el 2015 se pronosticaba un año con un periodo lluvioso y las recomendaciones de Débora eran: traten de capitalizar en el año lluvioso. Fueron las recomendaciones de esa jornada en aquel momento. Bueno, pasando al segundo punto, en sistemas de alta producción, el otro punto que nosotros vemos que se podría mejorar o que deberíamos empezar a prestar atención tiene que ver con el balance de nutrientes, sobre todo pensando en fósforo y potasio. Y el disparador o el motivador fundamental que tuvimos para esta parte de la presentación está basado en esta figura, que es un trabajo de relevamiento de predios CREA
que hizo Sebastián Massili y otros coautores, en el que evaluaron el balance aparente de fósforo, que son las líneas azules, y de potasio, que son las líneas marrones. Y la conclusión fundamental es que para fósforo hay muchos predios que tienen un balance neutral, algunos tienen un balance, hay una tendencia en general a balance positivo, algunos con un balance positivo muy alto, es decir, aplican mucho más de lo que se debería, de lo que se extrae, y en cambio para potasio hay algunos que tienen un balance neutral, incluso positivo, pero la mayoría tienen un balance negativo, es decir, están minando el stock de potasio en el suelo. Esto fue un trabajo que se realizó en 2018. Las consideraciones que tenemos hoy para fertilización están basadas en dos conceptos. Una es en utilizar un nivel crítico, y estos son los niveles críticos para los que hay reportados para todos los cultivos, también para pasturas, y este es un trabajo que se hizo en INEA bastante recientemente y que tiene una muy buena base de datos para recomendación de fertilización fosfatada en pasturas. Y el otro esquema, además de utilizar niveles críticos, sería basado en un balance anual de la extracción y reposición. Y en ese sentido hay una serie de experimentos de mediano plazo que se llevaron adelante en estos últimos años pasados entre INEA, en un convenio con INEA y Nutrien, en que se instalaron 4 sitios y en esos 4 sitios se evaluó la extracción de fósforo y de potasio a través de un periodo. ¿Y cómo se evaluó? Con 2 tratamientos, una serie de tratamientos. Uno que era fertilización completa de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, y otros tratamientos que tenían la omisión de uno de los nutrientes que se quería estudiar, el nutriente que se quería estudiar en ese caso. Entonces, de esa manera se evaluaba la extracción y el decrecimiento en el contenido, en el stock de potasio o fósforo en el suelo a través del periodo del experimento. Y la extracción de fósforo y potasio, tiene estos valores, los números entre paréntesis son expresados en kilos de P2O5 en el caso de P o kilos de KCl en el caso de potasio. Son valores que para una rotación típica que incluye varios cultivos de una intensidad agrícola de doble cultivo típica de 1,6 cultivos por año, 1,5, 1,4, en el entorno de los 50 kilos, un poco menos de 50 kilos de potasio y en el entorno de los 20 kilos de fósforo por año. Esa sería la extracción anual. Los rendimientos de esos sitios, estos son todos los sitios en su conjunto, son rendimientos que son típicos del periodo y típicos de la zona. No hay rendimientos ni extremadamente altos ni extremadamente bajos. Eso tiene implicancias para la extracción anual. Y en estas figuras están los balances. Como les decíamos, en el tratamiento que tiene fósforo, es un ejemplo de un sitio, para el caso del fósforo, en el cual se ve cómo en el tratamiento que tenía fósforo se mantuvo un balance neutro o levemente positivo de fósforo al final durante todo el periodo, en donde había una extracción, que es la barra verde, que se reponía con fertilizante, que es la barra azul, y un balance final que era la barra marrón. Y lo que se iba extrayendo se iba reponiendo en el periodo. En el tratamiento sin agregado de fósforo, simplemente están graficados la extracción y el balance, no la fertilización, porque ese tratamiento no se fertilizaba. El efecto de estos 2 tratamientos en el largo plazo llevó a este sitio, que inició con valores en el entorno de las 20 partes por millón, a que en 5 años bajó, en el que no tenía agregado de fósforo, a 9 partes por millón, y en el que sí tenía agregado de fósforo se mantuvo su nivel de fósforo Gray, lo cual es esperable en base a tener un balance neutro. Lo que se ve además cuando uno analiza todos los datos de estos sitios es que la extracción de nutrientes de fósforo y de potasio tiene una relación directa y lineal con el rendimiento. Hay relativamente poca variación, salvo este caso, podríamos decir, en el contenido de nutriente por tonelada, que hace que para un mismo rendimiento se extraiga menos en algún tratamiento que en otro.
Pero en general hay poca variación en el contenido y la relación entre el rendimiento y la extracción es muy buena. Y para poner un ejemplo, nuevamente, acá está en la línea horizontal, si uno hiciera una fertilización de 100 kilos de 1846, estaría aplicando 20 kilos de fósforo, que es la línea horizontal aquí, no alcanzaría para algunos cultivos, como el caso del maíz en algunas de las situaciones, y en el caso de la soja solo en algunas situaciones de muy alto rendimiento eso no sería suficiente, en el resto de las situaciones sería suficiente. Y capaz el nutriente en el que estamos siendo más deficitario a nivel de fertilización, de reponer lo extraído, que es el potasio, si vemos una dosis de 100 kilos de cloruro de potasio, que son 50 kilos de potasio, para casi la mitad de las situaciones de soja, podríamos decir, eso no fue suficiente para reponer lo extraído. Es decir, en esas situaciones estaríamos minando el stock de potasio del suelo. Esas relaciones nos permiten tener un coeficiente, que es la pendiente de esa regresión lineal ajustada a los puntos, en donde tenemos la extracción de fósforo o de potasio para cada uno de los cultivos por cultivo. Y lo que se destaca mayormente es este número, que es la extracción de kilos de potasio por tonelada que tiene la soja, que es un valor muy alto si uno lo compara con el resto de los cultivos. Es varias veces superior al de maíz, maíz y trigo, que están en el orden de los 4 kilos de potasio por tonelada. El de la soja es 19 kilos de potasio por tonelada. Es un valor notoriamente más alto. La soja tiene una capacidad de extraer una concentración de potasio en el grano muy alta y extrae con el rendimiento una cantidad de potasio muy alta. Los mismos resultados resultados muy similares ya se habían obtenido en un trabajo anterior, que era un relevamiento de experimentos de respuesta a fósforo y potasio de soja, que había hecho Agustín Núñez y que se presentaron en 2015, valores muy similares de extracción por tonelada de fósforo y muy similares de extracción por tonelada de potasio. En este caso comparables a los de soja, eran de soja, es decir, son comparables a la primera línea de la tabla de arriba. Lo importante y uno de los puntos que más queremos destacar y más queremos hacer énfasis es en que la extracción es variable y depende del rendimiento. Y entonces, como sabemos y todos hemos visto un mapa de rendimiento, en una chacra hay contrastes muy grandes por lo general de rendimiento y el punto que queremos hacer en esta diapositiva es que hay zonas de la chacra en que probablemente estemos extrayendo, si seguimos este ejemplo de una chacra típica, que tenía extremos de 4.500 a 1.500 kilos de soja, hay zonas de la chacra en que podemos estar extrayendo 67 kilos de potasio, mientras que en otras zonas estamos extrayendo 32. Es decir, hay diferencias muy grandes dentro de las chacras. Y como estos nutrientes tienen un efecto de mediano plazo, esas diferencias se van acumulando con cultivos sucesivos. Entonces, existe una necesidad real que no vemos que en la práctica en muchos casos se esté traduciendo, y por eso la motivación para resaltar este tema, de repensar cómo hacemos el muestreo de suelos, ya sea hacer muestreos por zonas, si separamos zonas dentro de la chacra en base a su productividad, o de muestrear en puntos de control, eligiendo puntos de control en zonas homogéneas y usar esos puntos para seguir la chacra, y sobre todo repensar la refertilización, sobre todo con un énfasis muy fuerte en reponer lo extraído, y eso debe hacerse con fertilización variable. Y hay que no perderle el miedo a la refertilización variable. Si nosotros tuviéramos representada la chacra en esta figura como porcentaje del área acumulada de la chacra y tuviéramos la dosis de fertilizante y la línea negra fuera la dosis óptima de fertilizante para cada sitio, que es desconocida, conocer esa dosis óptima sería muy difícil. Si la fuéramos a evaluar, tendríamos que analizar cada punto de la chacra. Cuando aplicamos una dosis promedio, que es la práctica más frecuente, nos estamos equivocando en prácticamente toda la chacra, excepto la zona en que hay una coincidencia. Es decir,
hacer una aplicación variable siguiendo algún modelo de recomendación, aunque sea muy aproximado, va a ser en la enorme mayoría de las situaciones mucho mejor que hacer la aplicación promedio. Y a veces la percepción que uno tiene hablando con productores o con contratistas es que vamos a hacer aplicación variable y hay una énfasis muy fuerte en el detalle, en el énfasis de hacer la precisión, y en realidad, si estamos haciendo la variación en la aplicación variable en el sentido correcto, es decir, no estamos aplicando más donde se precisa, no tenemos la variación en este sentido, sino que la tenemos en este sentido, mientras estemos variando en el sentido correcto, vamos a estar en una mejor posición que hacer la aplicación con una dosis promedio. Y sobre todo, si estamos reponiendo la extracción, vamos a estar siempre haciendo la aplicación en el sentido correcto, en el sentido de aplicar más donde se necesita más y menos donde se necesita menos. Y el último punto que queríamos hablar en esta presentación tiene que ver con la productividad de la secuencia y el balance de carbono. Y como todos sabemos, el carbono tiene un efecto fundamental sobre todo cuando tenemos situaciones en las que el carbono baja a niveles por debajo de ciertos límites en el suelo, hay una penalización fuerte en el rendimiento. Estos son datos del experimento de rotaciones de largo plazo de Estanzuela, un reanálisis de los datos, han habido varios análisis de estos datos a través del tiempo. Este es un reanálisis bastante reciente de los datos que hizo Valentina Rubio como parte de su trabajo de doctorado. Y bueno, ella encontró algo similar a lo que ya se había reportado, que cuando el carbono cae por debajo, hay una primer caída de carbono que no tiene un impacto muy grande en el rendimiento de trigo, pero luego que el carbono en el suelo empieza a caer por debajo de cierto límite, la penalización del rendimiento es muy fuerte. Y esto tiene que ver con múltiples factores, con la disponibilidad de nitrógeno, pero también y sobre todo con las propiedades físicas del suelo. Y han habido muchos trabajos que se han hecho sobre este tema que lo documentan bastante bien. Y también si vemos en la figura de la izquierda, en donde están diferentes propiedades del suelo, por ejemplo, la fertilización nitrogenada, el contenido de fósforo Bray, la temperatura del periodo crítico, el pH del suelo, el coeficiente fototermal durante el periodo crítico y el carbono orgánico en el eje de las X, lo que vemos es que los colores amarillos, que son los rendimientos altos, siempre están del lado derecho de la figura. Es decir, del lado derecho de este cuadrado coloreado, es decir, asociado a valores de carbono orgánico en el suelo altos. Los carbonos orgánicos, cuando hay carbono orgánico en el suelo bajo, el rendimiento tiene una penalización importante, independientemente de que corrijamos el resto de las variables. Y hay otro trabajo que se hizo en el mismo marco del proyecto del relevamiento de sitios de FUCREA, en el cual, haciendo una cuenta de balance de carbono, asumiendo parámetros de un modelo de balance de respiración y incorporación de carbono del suelo, se llegó a la conclusión de que la intensidad de cultivos tiene una relación importante con el balance de carbono, balances positivos de carbono por encima del cero, positivos de carbono, se dan cuando tenemos como por lo menos la condición necesaria de tener más de un cultivo por año. No suficiente, porque hay sitios que tienen una intensidad de cultivos mayor a 1.6, que es donde está el punto de corte en el medio, y tienen aún un balance negativo. Es decir, es una condición necesaria pero no suficiente. Para ubicarnos en este cuadrante tenemos que tener más de un cultivo por año y porque así lo indica el valor mayor a 1, y además tenemos que tener otras condiciones. Y esa condición tiene que ver en buena medida con la productividad del cultivo. Lo vamos a ver un poco después, pero antes quería mostrarle esta figura en la cual se ve, y este trabajo a mí me resulta muy, muy interesante, muy atractivo, porque compara dos situaciones. Una situación de una pastura,
una festuca, en realidad son varias situaciones, aquí yo les presento dos. En general son pasturas contra cultivos anuales y compara cuál es la cantidad de radiación interceptada y la productividad. Porque asociando la productividad a la cantidad de radiación interceptada. Lo que está en negro es la cantidad de radiación incidente, que va variando estacionalmente, y lo gris es la cantidad de radiación interceptada. En este caso por una festuca en alfalfa y en el caso del panel de abajo por maíz y avena de pastoreo. Y la conclusión general del trabajo es que hay pequeñas diferencias cuando uno compara estos sistemas, ya sea estos dos o otros que compararon en el mismo estudio que eran pasturas con diferente nivel de fertilización, distintos tipos de pasturas y otras rotaciones agrícolas. Las diferencias no son tan grandes si uno las mira en términos de productividad. En este caso, la pastura, la festuca más alfalfa intercepta un poco más de radiación solar, pero tiene una productividad un poco menor. Entonces el balance general es más o menos el mismo, del carbono capturado al final del ciclo. No hay diferencias muy grandes. Las diferencias grandes ocurren en estos sistemas evaluados en este trabajo cuando hay diferencias importantes en los periodos de barbecho en los cultivos o en los periodos de instalación de las pasturas, cuando esos huecos son muy grandes, en que no estamos interceptando radiación solar y no estamos capitalizando esa radiación solar en carbono. Y otro ejemplo de un trabajo que documenta esta vinculación entre la productividad y el balance de carbono es un trabajo que hicimos ya hace unos años en las que para campos agrícolas de Uruguay, estos sitios estaban ubicados cerca de la localidad de Miguelete, evaluamos con un equipo bastante sofisticado que mide el flujo de carbono, el flujo de CO2 a una cierta altura, a 2 metros de altura, evaluamos cuál es el flujo de carbono, el flujo de carbono respirado y el flujo de las pérdidas, que son de la línea del cero hacia arriba, las pérdidas de carbono, y que son la respiración del cultivo más la respiración del suelo, y las ganancias de carbono, que son básicamente la asimilación por el cultivo en forma de fotosíntesis. Y esto lo hicimos para los dos sitios en un periodo continuo que incluyó un cultivo de trigo, un cultivo de soja, un segundo cultivo de trigo y un segundo cultivo de soja en el primer sitio, y en el segundo sitio fue trigo, soja, cebada, soja. Y parte del carbono asimilado, de lo que está en esta parte por debajo del cero, del carbono que se está asimilando por fotosíntesis, parte de eso se retira con el grano. Es decir, hay que considerar que parte de eso se retira con el grano, más o menos un 45% de índice de cosecha, un 40-45% de índice de cosecha. Pero lo importante y lo que nos interesa destacar en esta figura es que si uno tuviera solo un cultivo de soja, y esto tiene que ver con la intensidad agrícola que veíamos antes, la figura luce notoriamente diferente y claramente, visualmente, uno puede darse cuenta de que el balance en esos dos sitios sería totalmente distinto. Es decir, la contribución de aprovechar toda la estación de crecimiento, todo el largo de la estación de crecimiento para producir materia seca al balance de carbono general del sitio es muy relevante. Y eso también lo podemos hacer o lo podemos evaluar haciendo una cuenta con los mismos coeficientes que se usó en la serie técnica que estuvimos mencionando antes, del proyecto de FPTA con los predios de FUCREA. Uno puede hacer una cuenta, capaz podríamos decir muy de almacenero, pero que es efectiva, que nos muestra las diferencias de cuánto sería la respiración para suelos con diferente contenido de arcilla y diferente contenido de materia orgánica, cuánto sería la respiración, en qué rango de valores estaría la respiración de los sitios, en un rango de valores que podría ir de entre 840 a 1.300 kilos de carbono por hectárea por año, y cuánto sería lo que podrían aportar los cultivos, diferentes cultivos, según un valor de rendimiento asumido, típico, parecido al rendimiento que tienen los cultivos de FUCREA, cuánto sería la cantidad de carbono total humificado que podrían estar aportando cada uno de esos cultivos. Y el balance de diferentes rotaciones va a estar dado por la diferencia entre lo que se respira y lo que se humifica,
Y lo que salta claramente a la vista es que si uno compara una soja, podríamos tener 350 kilos de carbono, una soja de 2.500 kilos estaría aportando 350 kilos de carbono humificado. Si comparamos eso, no hay forma de que una soja pueda alcanzar a sustituir lo que se está perdiendo por respiración. Y si complementamos para complementar esa soja, deberíamos complementarla con un cultivo, por lo menos con un cultivo de invierno productivo que rinda 4.000 kilos, y aún así estaríamos en valores que están apenas cercanos a los valores menores que están en esta serie. Entonces, solo con soja no alcanza, es necesario el doble cultivo, es una condición necesaria, pero no suficiente. La productividad importa e importa mucho. Y bueno, yendo a las consideraciones finales, primero, los pronósticos estacionales relacionados a la primera parte de la presentación son confiables y pueden asistir en las decisiones de manejo. Este año hay un alto riesgo de sequía, por lo cual realmente no es recomendable hacer una siembra, hacer maíz de primera. Realmente hay una probabilidad muy alta de riesgo de pronóstico de año más seco. Eso implica una probabilidad muy certera de que va a ser más seco. Realmente no sería recomendable hacer maíz de primera, a menos que uno quiera tener una apuesta muy fuerte. Tampoco sería recomendable, a nuestro entender, hacer sojas de primera temprano. Incluso si uno siguiera esa guía que decíamos, considerando la oportunidad de siembra, si hubiera oportunidad de siembra, capaz que hasta conviene retrasar un poco la siembra, tratando de diferir el periodo crítico a momentos más tardíos. En soja, los incrementos de rendimiento nosotros consideramos de que son posibles, y si uno mira no solo lo que estuvimos hablando del pronóstico, sino en un contexto más general, para aumentar los rendimientos de soja, deberíamos empezar a adaptar los grupos de madurez y fecha de siembra al pronóstico de la disponibilidad de agua. Porque realmente con grupos de madurez largos, sembrados en la fecha de siembra típica que se estaba sembrando, el techo está muy cercano. Y las posibilidades de aumentar rendimiento y de tener un techo más alto, desde el punto de vista del rendimiento potencial y la brecha que hay, son posibles si uno empieza a explorar grupos de madurez un poco más cortos, empieza a asumir un poco más de riesgo en las situaciones en que realmente se puede asumir en que hay suelos buenos o que los pronósticos son de disponibilidad de agua, de probabilidad de precipitación un poco más alta de lo normal. La extracción de fósforo y potasio no es uniforme. En sistemas con alta extracción existe la necesidad de considerar la variabilidad espacial. Yo creo que es una necesidad, sobre todo si tenemos doble cultivo en una rotación agrícola y vamos acumulando variabilidad a través del tiempo. Preservar el balance no es lo mismo que agregar fósforo y potasio a nivel no limitante, eso hay que tenerlo bien claro, sino que más bien preservar el balance es reponer lo que se extrae de fósforo y potasio para evitar que se acumulen las diferencias. Si uno puede elegir reponer el 100%, elegir reponer el 50%, elegir reponer algún valor, pero siempre manteniendo la variabilidad para que las diferencias no se acumulen en el tiempo. Y sobre todo el impacto de esto yo creo que es muy grande porque es algo muy fácil de hacer, muy económico de hacer. Es simplemente multiplicar el mapa de rendimiento por el contenido y ya tenemos la prescripción para hacer la aplicación variable. Es algo muy fácil, muy económico, de mucho impacto. La mayor utilización de los recursos se obtiene cuando tenemos cultivos de invierno y verano productivos, que utilicen todas las dos estaciones de crecimiento, la estación de crecimiento de verano y de invierno, y eso es crítico para mantener una productividad alta, para lograr aproximarnos a esa productividad alta que vimos al principio que tiene nuestra región. Eso se logra solamente si aprovechamos las dos estaciones de crecimiento. Y el carbono en el suelo es un elemento importante para la sostenibilidad, pero no es un sinónimo de sostenibilidad. Hay que tener otros elementos en consideración, además de la productividad, que es la que nos ayuda a mantener el carbono orgánico en el suelo en niveles altos. Deberíamos considerar la diversidad de la rotación, por los efectos que tiene en las enfermedades, en las malezas, en una cantidad de factores asociados a otros factores que no son solamente carbono orgánico y productividad, y considerar obviamente medidas de conservación de suelo adicionales. Y como frase final de cierre,
Nuestro ambiente tiene un muy alto potencial productivo, pero ese potencial productivo solo es posible y sostenible si todo el sistema está armado para mantener ese potencial productivo y para mantener un nivel de carbono orgánico en el suelo alto. Entonces, de los 3 factores asociados, incluso los puntos de la charla, el doble cultivo o una rotación de cultivos pasturas, pero con un énfasis fundamental en la productividad todo el año, la reposición de los nutrientes, sobre todo porque estamos haciendo una extracción muy fuerte de fósforo y potasio, con la soja fundamentalmente, y mantener una productividad suficientemente alta para mantener un balance de carbono en el suelo estable en el largo plazo. Eso era lo que teníamos para comentarles y bueno, nuevamente agradecerles la oportunidad de presentar este trabajo, que las consultas las podemos redirigir por área de especialidad, tanto a mí, a Andrés o a Agustín, y bueno, muchas gracias por la oportunidad.